Bienvenidos a Conversando con mi pastor. Soy Juan Carlos Parra. Este sí que es el episodio número 7 de la segunda temporada, que la semana pasada me confundí. Y muy contento de saludar, como siempre, a mi querido pastor Héctor Rocha en Monterrey, México, pastor principal del ministerio Yo y mi Casa, mi pastor, un maestro de la palabra con el que nos ponemos en modo aprender. ¿Cómo estás, pastor querido? Pues bueno, contento de tener esta nueva oportunidad y pues siempre a la expectativa de lo que Dios puede enseñarnos. Yo mismo estoy siempre aprendiendo y siempre estoy abierto a que en ese modo aprender para que el Señor nos lleve un poquito más allá de donde hemos estado y que nuestra vida sea más tranquilita. Veo detrás de ti que tienes una pelotita de fútbol y hagamos antes de meternos en el tema que nos ocupa unas consideraciones, si te parece bien, acerca del Mundial de Fútbol. Yo creo que tú también eres futbolero, ¿no, pastor? Bueno, pues creo que sí, algo le sea al asunto. Mira, un par de imágenes de tweet que me han dejado pensativo. La primera, las multitudes tras la victoria de Argentina y felicitamos por supuesto un gran mundial, pero las multitudes en la calle, y había un tuit que decía algo así: si los pueblos se movilizaran igual para reclamar ciertas cosas, para luchar contra la corrupción, para, en fin, levantarse contra dictaduras, otro gallo nos cantaría. Y otra imagen que es, en este caso era un vídeo, que me he quedado congelado frente al teléfono. Y era en las celebraciones, de repente hay gente andando, me imagino que dirigiéndose al lugar donde estaba convocada la alegría, la fiesta. eh, y hay un camión que reparte refrescos que tiene que pasar por la carretera. Y cómo la multitud se echa sobre el camión como si fuesen buitres alimañas y comienzan a llevarse paquetes de bebidas azucaradas, de Fantas, etcétera. Pero hombres mayores, mujeres, yo qué sé, abuelitas, cincuentonas, con un descaro, una indecencia. Qué contraste, celebrando algo tan bonito como que tu país gane, que es algo que nos hace sentir hermanos, compatriotas, y robándole a un hermano argentino que el pobre va a hacer su reparto en el camión, ¿no? Y el pensamiento que me vino: educación. Sin educación, los pueblos es que naufragan o van directamente a la deriva. Y pensé en el ejemplo que me ha encantado en este Mundial de Japón, recogiendo su basura en el campo de fútbol, el entrenador y los jugadores cuando ya se tienen que volver a casa agradeciendo a la afición su apoyo. O sea, un testimonio, ¿no?, que han dejado de una disciplina y una buena educación. ¿Qué piensas de todo esto? Ah, bueno, yo creo que este tipo de, fíjate, divertir. Uno, es una palabra compuesta. Vertir es pues dejar que algo fluya en un sentido. Es en un momento, pues manifestar una idea y dejar que ésta fluya, vertir, es de vertiente. Divertir es cambiar, vamos, casi podría decirlo, tener dos cosas en lo cual tú concentras tu energía, tú Como concentras dos vertientes, ¿no? Dos vertientes. dos vertientes, ¿no? Y divertir, sacarnos de la esencia, porque yo estoy de acuerdo en la importancia de un momento de ocio, de un momento de descanso. ¿Por qué no? Un momento donde dejas que las pasiones fluyan, se manifiesten, pero
hemos entrado en un tiempo donde esto manifiesta una cuestión interna del hombre. El fútbol, y bueno, nada más para que tengas una idea más o menos, en lo que es acá en Estados Unidos, donde ellos se concentran por ahí mucho en el Super Bowl, el famoso Super Bowl de fútbol americano que llamamos. Este, entiendo que hay un momento donde la gente pues ve este evento alrededor de arriba de 100 millones de personas. Y lo que es la Copa Mundial, estamos hablando de 4.000 millones de personas. Eso es la diferencia de lo que es este juego de la pelota al pie. Y, y bueno, lamentablemente tú puedes ver que hay en general, yo voy a ser muy abierto en el sentido de que pues aquellos que se dedican profesionalmente a ellos, hay sus muy honrosas excepciones, son muchachos que viven de la pelota, ¿no? O sea, no hay en ellos ninguna cultura. Y generalmente, pues, ¿por qué? Porque les demanda mucho, porque se dedican mucho, lo cual no es malo, que tú dediques a una profesión. El problema es que te falta el balance, faltan muchas cosas que vienen con el carácter, y esto no pasa solamente en el fútbol, pasa en cualquier tipo de deporte, donde un muchacho, una muchacha, ¿verdad? Pues adquieren cierto éxito y de repente viene el dinero y bueno, tienen una problemática en cómo manejar ese dinero. Por ejemplo, siendo muy rápido, yéndonos al famoso Argentina, ¿verdad? Sin entrar en ningún punto de crítica, ve lo que le ha sucedido a Maradona. O sea, Maradona vivió una situación bastante crítica en su salud, en su manera, en su familia. El éxito es complicado, ¿no? El éxito es complicado. Y lamentablemente, digo esto, lamentablemente, son nuestros íconos. Y escúchame, no estoy hablando diciendo que son, dije son nuestros íconos, son nuestros ejemplos. Y de repente te das cuenta, las escenas que tú estás mostrando, que tú has hecho referencia, hay 5 millones de personas en la calle, sin ninguna cuestión Qué de bárbaro. protección, sin ninguna, vamos, algo similar pasó ahí, vamos, una terrible, pues para mí un accidente, es una catástrofe, lo que pasó también allá, creo que fue en Beijing, algo así, cuando en el Halloween hay un momento donde hay una multitud pues bueno, una persona se colapsa porque no puede ni respirar, la gente sigue caminando, se siguen tropezando, o sea, quedamos casi como animalitos, ¿no? O sea, es muy triste lo que pasa, pero bueno, todo eso, todo lo que es diversión, todo lo que es divertir de un propósito, tiene que tener un límite, tiene que tener una dimensión que acota nuestras acciones. Lamentablemente, estamos más concentrados porque, bueno, eso es lo que es una cultura del día de hoy. Todo lo que son conciertos, todo lo que son deportes, todo lo que perdón, tú date cuenta, anteriormente, dejemos Argentina, anteriormente en Estados Unidos, por ejemplo, había un respeto, vamos a decir, hacia lo que era el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el día que era Navidad, pues era un momento familiar. Creo que en el Thanksgiving de este año, en el Día de Acción de Gracias de este año, hubo cuatro juegos de fútbol americano y uno de ellos estaba a las 8 de la noche para terminar a las 11 de la noche. Olvídate de Acción de Gracias. Y así como eso, todo aquello que divierte, todo aquello que hace que nuestro corazón se desvíe, en manifestar sus emociones, en manifestar todo aquello pues que nos gusta, placer a los ojos, placer al cuerpo, placer al alma.
trae una consecuencia. Entonces, las acciones posteriores que tú mencionas respecto a esa persona o esas personas que se llevan todo lo de este hombre, de su camión, pues es nada más la manifestación de un alma, de una carne, ¿verdad? De pasiones desenfrenadas, sin una, insisto, no es malo, no es malo. El punto es que cuando toma una prioridad o es lo único en tu vida, hay que entender, por ejemplo, una Argentina está pasando por situaciones muy críticas económicas, tú lo has dicho, de repente hay ciertas manifestaciones, pero la gente, pues creo que en algún momento nos vivimos o nos dan lo que en algún momento ahí en el Imperio Romano se manifestaba, ¿no? Lo que era pan y circo, ¿verdad? Y mientras hay pan y circo, estamos felices sin entender cosas profundas. Entonces, pues también ustedes están viviendo cosas muy críticas, ¿no? Tú date cuenta que el partido, es que te metiste en un problema conmigo, en el partido de la final, que fue un partido Un muy... inciso, pastor, un inciso. Estamos, bueno, yo seguro que tú y yo estamos súper felices, no tiene nada que ver con que haya ganado Argentina, que se lo ha merecido, etcétera. O sea, si yo hago esa crítica, esa autocrítica, igual si hubiese sido España o como la celebración, acuérdate de Marruecos allí en Bruselas cuando comenzaron a volcar vehículos, ya ves tú, gana tu equipo y lo que haces es destrozar cosas, es bestial, ¿no? Pero es que es una situación donde está reflejándose el ser humano en plenitud. Tú date cuenta también, pues por ejemplo aquí en México nosotros hemos vivido estas marchas feministas, ¿no? Y es una situación donde pues hay un pintarrajean todas las paredes, rompen vidrios, o sea, es una cuestión donde creo que hay una frustración interna, ¿no? Que tienen que, se desboca en algún momento en pasiones que hacen daño, ¿no? Y bueno, ustedes ahí estaban en una problemática, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar ahí con ustedes en el área de Alicante y todo ello, en el área, en algunas áreas de España donde, pues bueno, era muy complicado el juego Marruecos-España, ¿no? O sea, era una cuestión donde podían desbordarse pasiones, la gente esperaba hasta que hubiera muertos, o sea, es una situación crítica. Lo que se está viviendo es una realidad que no nos damos cuenta, pero dejo un punto nada más. En el caso de la final, independientemente de quién haya ganado, a mí me gusta el fútbol y es más, yo disfruté en lo que pude ver porque fue una obra muy inapropiada. Yo disfruté el juego, o sea, me gusta el juego, me gusta un juego abierto, me gusta, decimos por acá, no me gusta un juego ratonero ni defensivo, me gusta un juego cuando es abierto y cuando pues se muestran habilidades importantes en los jugadores y creo que había gente ahí pues bastante hábil en esta situación del fútbol. Pero en el sentido étnico, en el sentido poblacional, tú date cuenta que una Francia inicia el primer tiempo con cuatro hombres blancos y con siete de raza oscura, raza negra, y termina nada más con uno de raza blanca y son 10 en un momento de raza negra. No había un solo blanco. Eso me habla de un proceso sumamente fuerte de lo que está sucediendo en Europa, en el sentido de una pues, migración impresionante que está cambiando está cambiando la cultura, las creencias, las convicciones, bueno, muchas cosas, aún los hábitos, ¿verdad? Hay cosas que son bastante, hay que pensarle, porque si no tenemos que ver las cosas hacia el futuro y con una cuestión de mayor, pues, trascendencia, desde el punto trascendente, y hay cosas que son bastante complejas, ¿no? Lo que se vivió, por ejemplo, en Qatar también, las cuestiones de prohibiciones, las cuestiones hacia la mujer, o sea, nos mostró un mundo que está en un proceso de buscar su identidad, ellos llaman, ¿verdad? Un nuevo tiempo, una nueva forma de vida, pero
la problemática de cosas como las que menciona, de cómo se vuelca la gente, habla de que están buscando algo de dónde asirse para ser felices y, y según estadísticas muy propias, se dice que el fútbol, en el caso muy particular del soccer, hace más gente infeliz que gente feliz. Y esa es una realidad. Wow. Y si nos ponemos en el sentido de las 32 selecciones, pues te aseguro que a lo mejor 5 o 6 se fueron más o menos satisfechas. ¿Qué quiere decir? Que las 26 restantes se fueron con ese sentido de fracaso, con ese sentido, y no se diga la gente, no se diga otra vez la decepción. Alguien dijo por ahí, fíjate que yo pensé pensé que me iban a decepcionar, pero me decepcionaron más de lo que en un momento yo esperaba. O sea, Iba preparado para la decepción, pero no tanto. y me doy cuenta que me siguen decepcionando, ¿no? Entonces, son cosas, y así como está eso, están conciertos, y así como eso está, pues tantas cosas que hoy en día se viven, donde, insisto, solamente estamos manifestando pues nuestra pobreza espiritual, nuestra pobreza de identidad, nuestra pobreza de propósito, y estamos pues esperando quizás otros 4 años para un siguiente mundial, o quizás una Champions League, o una cuestión por ahí. O sea, es poco, y no solamente eso, sino que todo lo que se invierte en dinero. O sea, creo que a Qatar fueron algo así como casi 2 millones de personas, de visitantes. Estás hablando de un área donde hay una derrama económica impresionante, donde, bueno, es todo un fenómeno, pero es un fenómeno que tristemente refleja, pues quizás decirlo, pensando en algo positivo, algo bueno, pero generalmente manifiesta una pobreza espiritual. En este caso, pues tú lo sabes, que hay un punto donde ahí en Qatar pues no hubo bebida alcohólica, si no hubiera estado la cosa peor. Entonces, todo ese tipo de situaciones simplemente nos hablan de una necesidad en el ser humano, de procesos que está viviendo el ser humano en una desesperación, y busca cosas que le puedan ayudar a paliar un poquito su problema interno. Estaba viendo la entrevista así en un noticiero, en un telediario de aquí, de un hombre que le pone el micrófono. Había dejado a su pareja, su trabajo, había vendido su vehículo, todo lo que tenía para ir al mundial, y está feliz de la vida. Entonces el periodista le dice: ¿y qué vas a hacer cuando vuelvas, cuando termine el mundial o descalifiquen a tu equipo? Y se quedó así un momento como frunciendo el ceño, como diciendo: uy, dice, pues empezaré de nuevo. O sea, digo, qué altar, o sea, qué sacrificios en un altar, que no es ni mucho menos al Dios vivo y verdadero, pero es otro ídolo moderno. El contraste, quizás, el contraste bonito del deporte, ¿qué me dices de un Roger Federer, de un Rafa Nadal, de un Luka Modric? O sea, deportistas pero que son caballeros, que proyectan un modelo, que son corteses en el terreno de juego, ya sea en un campo de tenis o en uno de fútbol, y que uno se quita el sombrero, ¿no?, de la deportividad, de la amplitud de corazón que manifiesta. Definitivamente, por ejemplo, dice la palabra, el ejercicio para poco aprovecha, no dice que no aprovecha. Yo creo que es parte del cuidado, y siempre habrá sus excepciones, ¿no?, a la regla. Creo que en ese sentido, pues estos que han mencionado, pues han mantenido un cierto nivel que es importante, y un ejemplo. El asunto es que, insisto, son los muy pocos, por el contrario, lo demás, pues bueno, vuelvo a decir, el nivel cultural de algunos de ellos es bastante problemático.
y sin criticarle, simplemente hay gente que tuvo que irse al fútbol porque no tenía otra cosa, otra forma de vida. Y pues esto hace que o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra cosa. Platicaba con un amigo que recién conocí y yo le decía a él, bueno, ¿y a qué te dedicabas tú allá pues en tu ciudad, en tu nación? Dice, a jugar fútbol. Digo, no, está bien, pero ¿a qué te dedicabas? A jugar fútbol. A ver, no, espérame, ¿pero qué hacías? No jugar fútbol. Entonces decía, dice, y si yo no hubiera hecho eso, no tenía oportunidad de nada más, no tuve oportunidad de estudiar, no tuve oportunidad de prepararme, no tuve oportunidad de un oficio, el ambiente era bastante problemático, lleno de cuestiones de drogas y todo ello. Y yo desde niño estoy jugando fútbol, o sea, no hice otra cosa más que jugar fútbol. Y era bastante, entiendo que era bastante bueno en sus habilidades, ¿no? Pero porque es algo que te demanda, es algo que definitivamente demanda disciplina, demanda esfuerzo. El problema es siempre la otra parte, el balance del carácter, ¿no? Algunos muchachos también, como también algunas mujeres, ¿verdad? Se dedican a esto y de repente viene una lesión y pues bueno, se trunca totalmente su carrera deportiva en eso que pensaban iban a tener pues un ingreso, un gran éxito y de repente se encuentran en el problema de una carrera pues que se interrumpe por una lesión o por cuestiones ahí. Y te digo la otra cosa, cuando viene el éxito es complicado cuando hay una economía y no tienes una preparación, una cultura, no hay nadie a tu lado, generalmente pues eso trae también una problemática a futuro en ellos, en sus familias, en su gente amada y pues muchos terminan bastante mal, ¿no? Y eso lo pasa en todo el mundo. Este es un fenómeno, ¿verdad? Que afecta a todos lados, pero me dejo o te dejo con este pensamiento de gente que en estadística, y ya entrando, dice, el fútbol hace más gente infeliz que gente feliz. Y bueno, en ese aspecto, pues si yo lo meto otra vez en el punto que te decía, quizás 6, 7, 8 equipos, ¿verdad? Fueron ahí con ciertos logros, pero los demás, los restantes, ¿verdad? Los 24 restantes, si fueran 8, llegan con un sentido de fracaso, con un sentido de no haber logrado las cosas igual su gente. Alguien dijo lo siguiente, si quieres tú destruir una nación, si tú quieres destruir una nación, no hay necesidad de guerra, no hay necesidad de guerra. Basta con que ellos, número uno, olviden su historia, perturben su lenguaje, se alejen de sus creencias. Por lo tanto, hay una desintegración de sus valores. Entonces, ¿Puedes repetirlo, pastor, que estaba aquí tomando nota? Si quieres destruir una nación, no hay necesidad de hacerle la guerra. Basta con que les hagas olvidar su historia, alteres, perturbes su lenguaje, los alejes de sus creencias, de sus convicciones, los alejes, diría yo, de su religión misma. Y por tanto, eso va a desintegrar sus valores, ¿no? Había un momento, creo que en la Francia, ¿verdad? De tiempos atrás, aquellos hombres en la Francia que estaban en una problemática muy seria con un pueblo que estaba desenfrenado, incómodo, pobre, oprimido, y decía uno de sus líderes, oye, mira, yo no creo en Dios, pero definitivamente tenemos que darles a esta gente un Dios, si no, no los vamos a poder controlar. O sea, la gente tiene que tener alguien fuerte en quien confiar, alguien fuerte en quien poner su fe, alguien fuerte en quien pueda ver y tener una esperanza. Y este hombre decía, pues yo no creo en Dios, no, pero al menos démosles un Dios para que en un momento esta gente se calme, ¿no? Pueda estar más con cierta esperanza, ¿no? Y eso implica, pues que nos hemos alejado de nuestra religión, nos hemos alejado de nuestras creencias. En algunos casos yo he pensado y yo he criticado y sigo criticando situaciones
que nos hicieron, pues vamos a decir, demasiado religiosos en algún sentido de creencias, de prácticas, de cosas que definitivamente no están en la Biblia. Pero el día de hoy yo diría, oye, ¿cómo me gustaría de perdido que tuvieran aquellas cosas que no creo, porque les ayudaría pues a un poquito mejor vivir, ¿no? Mm. Independientemente de que no sean, acá desde mi punto de vista, cosas del reino, ¿verdad? Pero prefiero que aunque sea, traiga alguna creencia, alguna convicción, pues algo de esperanza, algo de paz al corazón, algo pues a lo mejor hasta de cierta tradición familiar que ayude a que la gente pues pueda tener una oportunidad de ir hacia algo mejor, porque el día de hoy, sobre todo las nuevas generaciones, están totalmente pues fuera de muchas cosas que a lo mejor algunos tuvimos la oportunidad de vivir, aunque fuera en una no religión correcta, pero algo ayudaba y ahorita el problema es que no creen en nada, no creen absolutamente en nada y esa es una situación pues bastante triste porque no tienes una esperanza para un futuro. Cuando has dado esta pésima receta de cómo destruir una nación, es que no puedo dejar de pensar en España, olvidar su historia, perturbar el lenguaje, alejarlo de sus creencias y acabas desintegrando sus valores. O sea, esto es como la hoja de ruta diabólica de los últimos años de España y me imagino que de otras naciones también. Es toda una estrategia, es toda una estrategia de ciertos grupos, de ciertos poderes para controlar naciones. Y una de las cosas, por ejemplo, en todo esto que mencionabas, por ejemplo, este hombre que ha dejado todo, estos tiempos cuando no tienes una economía estable, los países están endeudadísimos. Entonces, todo esto produce una esclavitud que definitivamente es lo que la gente, es lo que la gente quiere, ¿no? Que esclavizar a los hombres, coartarles de su libertad, dominarlos, y por ello tenemos que tener algo que sea diferente, algo que nos dé una vida con otra expectativa, porque si nosotros seguimos en este rumbo, no podemos negar que hay situaciones que se están moviendo en una manera diría, en una manera muy sencilla, muy extraña, muy rara, y yo siempre he dicho que lo raro es pariente de lo feo. O sea, hay cosas que se están moviendo que no entendemos. Insisto, este ejemplo que yo te daba de solamente al ver un juego, ¿verdad? Como sin menospreciar definitivamente a la gente de color, sin menospreciarlos en el sentido de su valor humano, pero tú te das cuenta de una transición en una nación. Mm. Insisto, Francia acaba en un momento pues en donde estaba una élite, donde estaba pues una cuestión, no se diga en Alemania, de una raza aria y todo ello, tú ves una mezcla y esa mezcla pues va precisamente a afectar nuestras creencias, nuestros valores, nuestras formas, y tarde o temprano esa misma gente, porque tienen los derechos, porque adquieren los derechos, bueno, pues hasta gobiernan, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en una Gran Bretaña. Gran Bretaña es una persona ahí por primera vez de color como primer ministro. O sea, hay muchas cosas que son, que parece que nada está pasando, pero lamentablemente están pasando muchas cosas que son Muchas. bastante preocupantes Mm. y no nos damos cuenta porque tenemos un buen partido de fútbol, porque tenemos un buen equipo de básquetbol, porque tenemos un Super Bowl, porque tenemos un concierto X, o sea, y todo eso es parte de la distracción para que el hombre divierta su vida en una vamos, use su vida en ese sentido que utilicé, divertir su vida en cosas que no son trascendentes, mientras acá nosotros X poderes hacemos lo que creemos y vamos dominando las naciones. Tremendo, wow. Y ahora estamos nosotros en medio de este panorama, podemos decir definitivamente en un panorama de los últimos tiempos y como nunca necesitamos los hijos de Dios tener columna vertebral. Necesitamos
tener roca bajo nuestros pies, valores firmes, visión muy nítida para no diluirnos, para ser como nunca efectivo, no ser sal sin sabor, sino sal que sala la tierra. Y por eso tenemos estos momentos de conversar, de ir al libro, de ir a la palabra, llenarnos de ese sabor, de esa gracia. Y hoy estamos tratando un tema maravilloso, principios de relación para una verdadera comunión, principios de relación para una verdadera unidad, para una verdadera comunión, que lo dejamos ahí introducido la semana pasada y creo que también es algo que nos va a interesar muchísimo. Pues definitivamente cuando hemos estado hablando del bautismo en el Cristo, esto es una oportunidad de realmente habitar, estar bajo esa vida de aquel que sí tiene vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, el Cristo, el ungido, me permite ver la vida desde otra perspectiva. Me hace entender la vida, me protege. La misma ley que es espiritual viene a proteger mi espíritu. Y en este sentido, pues la vida en Jesús, la vida en este sentido en el Cristo, y utilizo esa diferencia, Jesús al momento de que recibe el Espíritu Santo es el ungido, el Mesías, el que va a cumplir un propósito. Es esa operación multifacética de su ministerio. Es el Hijo del Hombre, es el Verbo, pero también es el Cristo. Y yo estoy hablando del Cristo, el Cristo que viene a darnos vida en abundancia. Y lo hace a través de su espíritu también. Entonces, el bautismo en el cuerpo, yo no quisiera que nos perdiéramos en una cuestión meramente teológica, porque yo no soy teólogo, ¿verdad? Yo simplemente entiendo lo que me gusta lo práctico de la palabra, me gusta la palabra que puede ayudarme, siempre lo digo en esta forma, en mi vida cotidiana, que hace mi vida en una manera diferente, no para enseñarla, sino para yo vivirla, es mi oportunidad de vida. Y Jesús es eso, una oportunidad de vida, y más cuando se constituye en el Cristo y en un Cristo resucitado. Y es ahí donde somos bautizados en un Cristo. Ahora, déjame poner una base nada más para poder abundar en el tema, y precisamente va en ese sentido de la palabra abundar. En el libro de Malaquías, capítulo número 2, voy a utilizar un solo versículo para efecto de que la gente tenga claridad y no darles muchos versículos, sino que realmente podamos traer algunos que sean claros. En el versículo número 10, versículo 15, habla de algo que es muy bonito y lo está hablando. No voy a hablar del contexto, aunque el contexto se refiere precisamente a los sacerdotes del pueblo de Israel, pero dice, no hizo él solo uno. No hizo Dios, y aquí iría en una manera, no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Dice, ¿y por qué hizo uno? Porque él buscaba una descendencia santa, una simiente para Dios. Ahora, esto es sumamente importante. Por ejemplo, en este aspecto, cuando habla con el sacerdocio, dice mi pacto con él, mi pacto, mi paternidad, mi presencia y mi pacto, mi compromiso con él, yo se los di para que ellos tuvieran vida y paz, cosas que yo les di para que me temieran. El pueblo no entendió esto y empezó a divertirse, a divertir sus energías, a divertir su pensamiento, a vertir su vida en otro sentido. Y entonces al momento de que nos desconectamos de aquel en el cual hay abundancia de espíritu. Ahora, si yo me voy al Génesis, en un momento cuando él hace al hombre, a ese varón primeramente, en él, porque en él había abundancia de espíritu,
Él hizo un hombre con abundancia de espíritu. Había en él abundancia de espíritu y vierte y hace un hombre en abundancia de espíritu. Cuando en un momento el hombre está haciendo la labor de lo que Dios esperaba de él, cuando está el hombre siendo educado entre amores y propósito, eso es sumamente importante. Dios no solamente quiere que lo amemos, sino quiere que cumplamos un propósito. El propósito, el amor nos permite estar en una intimidad y todo ello, pero hay un tiempo donde hay un propósito. Y en ese propósito, el hombre, tú has de recordar, y yo le he dicho otras ocasiones, el hombre no estaba preocupado por buscar con quién casarse. El hombre era un hombre que estaba completo, era un hombre que estaba pleno, porque Dios, que es abundancia de espíritu, hizo un hombre en abundancia de espíritu. Y entonces el hombre está en su proceso, el hombre está labrando, trabajando el huerto, guardando el huerto, algo que Dios hizo para que el hombre esté ocupado, porque no solamente es asunto de amor, sino también asunto de tomar responsabilidad. Cuando Dios da responsabilidades para que el hombre desarrolle madurez, tú nunca vas a ver que el hombre estaba ahí al final del día diciendo, ay, ¿con quién me voy a casar? Ay, y se me va a pasar, nosotros decimos por acá, se me va a pasar el camión, ¿verdad? O sea, ya estoy muy madurito y no tengo con quién casarme. No, espérame, ese hombre estaba pleno, completo. Estaba completo en el Dios que es abundancia de espíritu. Porque Dios es abundancia de espíritu y en el hombre había abundancia de espíritu. Hizo una mujer que tenía también abundancia de espíritu. O sea, todo se dimensiona y todo se relaciona en que hay abundancia de espíritu. Y si ahí no es imposible que fuesen uno. ¿Perdón? Que si no hace a la mujer igual que al hombre con abundancia de espíritu, ¿cómo los dos iban a ser uno? Oye, hay un momento donde algunas veces cuando están estos casos donde algún varón o alguna chica, ¿verdad? Llega conmigo y me decía, pues pastor, me gustaría que orara por mi pareja, ya sea varón, insisto, ya sea mujer, y me decía, bueno, y yo le decía, bueno, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Y, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿No? Dice, pues mira, me gustaría que fuera, voy a poner un ejemplo, un hombre profesionista, que tuviera un coche propio, que tuviera una buena economía, que fuera un buen cristiano. Le digo, pero es que yo no puedo orar por eso. Me dice, ¿pero por qué? Pues porque tú no eres profesionista, porque tú no eres un buen cristiano y porque tú no, en un momento no tienes en lo más mínimo una buena economía. Si yo oro, pobre muchacho o pobre muchacha, le estoy dando un yugo desigual. O sea, estás pidiendo algo que tú no eres. Estás pidiendo algo que tú no eres. Entonces, vale. ¿Qué digo? Que vaya que sí, que esto es, a veces así somos, ¿no? Sí, o sea, queremos pedir algo que no somos. En este caso, esta es una de las cosas sumamente importantes. Por eso el hombre, hay que entender, por ejemplo, que el matrimonio es algo donde se cumple la premisa de aquello que decía Pablo, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir. El matrimonio es para dar. Tú tienes que estar preparado para dar. Vas a recibir, por supuesto que vas a recibir, pero es más bienaventurado. Entonces, el hombre en abundancia, la mujer en abundancia va a dar su fruto, va a aportar cosas importantes a una relación, a un matrimonio. Y en este sentido, usando esa tipología del matrimonio. Y sí, como tú dices correctamente, por eso si tú vas al capítulo número 5 de Génesis, y que hace una referencia, que hace una pasadita, ¿verdad? De repaso hacia lo que son los primeros capítulos de Génesis y vuelve a hacer mención de la creación. Hay un momento donde dice, y Dios hizo varón y hembra y los llamó Adán. El término Eva entra hasta después de lo que conocemos como la caída o la desobediencia. La separación de Dios, donde Dios tiene que proteger la relación trayendo otro orden de autoridad. Pero en principio los dos eran uno. Los dos, y porque eran uno, Dios los nombró.
a ellos Adán. O sea, no eran dos, sino eran uno. Y el plural se hace uno. Dice, ¿por qué? Bueno, porque en Dios había abundancia de espíritu. Eso es lo que hizo, eso es lo que perdió el hombre, la abundancia del espíritu. Eso fue lo que perdió el ser humano, la abundancia del espíritu. Y esto es clave y esto es determinante. Ahora, hay un momento aquí donde entendemos que algo pasó de tal forma que el hombre, aquí hay un reclamo en esta porción de Malaquías, donde dice, espérame, es que Dios hizo uno, en él había abundancia de espíritu, hizo uno, hizo un hombre y hizo aquí en esta pluralidad una sola persona, una sola unidad, pero ustedes han sido desleales entre ustedes, o sea, empieza una serie de problemáticas que afectamos por no tener un carácter adecuado y no mantenernos en la abundancia de espíritu, y hacemos una separación. Y ahí viene una separación que la única manera de poder mantener una unidad cuando hay una separación es que haya un orden, que haya un gobierno, que haya algo que venga a proteger la unidad. Y eso fueron las cosas cuando en un momento pues Dios le dice al varón, pues tú serás, a la mujer le dice, el varón será tu cabeza, ¿verdad? Y tendrás que tiene que traer algo para proteger una área que ya fue afectada. Ya hubo una separación, entonces tiene que entrar algo que venga a apuntalar o a proveer la posibilidad de mantener algo unido, dado que ya hubo una afectación. Ahora, es sumamente importante esta abundancia de espíritu. Por ejemplo, si yo me fuera a Juan 4, capítulo, ahí en Juan 4, ¿verdad? Cuando habla de la mujer samaritana, es muy interesante lo que Dios habla, lo que Jesús habla respecto a Dios. Dice, si tú conocieras, cuando se refiere a Jesús, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice a ti? ¿Y quién te dice a ti, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió sus hijos, y él y sus hijos y sus ganados? Y dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice, y ahí voy al versículo 14, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto me habla precisamente de vertir, de fluir. El Espíritu Santo es una persona, déjame usar también el término en la tipología del agua, es un elemento que para que sea, déjame ponerlo de esta forma, más viva, que esté protegido, tiene que estar fluyendo. No es un depósito. No es algo estancado, es algo que está fluyendo, está produciendo vida. Es algo que tiene que estar, bueno, la abundancia es tal que puede tener la capacidad de llenar toda la tierra. Eso es lo que Dios esperaba, que ese espíritu no se quedara solamente en una situación de un depósito, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero lo que Dios esperaba es que ese templo también fuera, que es tipología de su cuerpo, ¿verdad? Se fuera expandiendo, o sea, de tal manera que no estuviera limitado. Eso es lo que es Dios, un fluir constante. Es una dimensión de vida. Es una dimensión donde está pues fluyendo la vida, el espíritu. Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Entonces, en ese sentido, yo tengo que entender que Dios es abundancia de espíritu y Él está fluyendo constantemente, Él está en un constante produciendo vida, Él está regando, Él está ampliando, Él está pues fluyendo. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre se separa de Él? Tiene una problemática. Aquí está, vamos a decir, desconectado de la fuente de vida. Y en este hombre ya no hay abundancia de espíritu. En este hombre ya no hay abundancia de espíritu. En este hombre hay experiencias
momentos, pero no hay esperanza, no hay abundancia de vida. Es en Él donde está la abundancia de vida. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Por ejemplo, si yo utilizo este momento, fíjate, hablando y sería interesante bajo el tema que agarramos al principio, dice en el capítulo número 7, versículo 37 de Juan, dice, en el postrer, al final del gran día de la fiesta, de un día grande de fiesta, en esos momentos donde estás hablando de una fiesta, estás hablando de un momento donde se supone que va a haber abundancia, pues, de bebida, abundancia de comida, abundancia de gozo, abundancia de alegría, abundancia de no sé qué tantas cosas más. Y ahí en medio de esa grande fiesta, Jesús se pone en pie y dice, clamando, gritando, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, quiere decir que todo lo que estoy viviendo en la fiesta del mundial, la fiesta del Super Bowl, la fiesta del concierto, la fiesta de estos días, Jesús se para y dice, yo sé que ustedes aquí están en cierta manera recibiendo algo efímero, algo que se va a acabar. Esto es temporal. Pero si alguno en serio tiene sed de algo diferente, venga a mí y beba. Qué bueno. Venga a mí y beba. O sea, yo soy el único que puede hacer que en ti sea, y es lo que dice por aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr. Otra vez me habla de esta fuente fluyendo de su interior. De su interior va a estar fluyendo vida, de su mismo vientre. O sea, no es algo, insisto, solamente para mí, es algo a través de mí, es algo que debe de estar, pues, emanando, fluyendo como realmente lo que es un manantial, ¿no? Algo que trae aguas argentinas, cantarinas, ¿no? Algo donde está, pues, la vida fluyendo. ¿Por qué? Porque en él hay abundancia de espíritu. Y esto dijo directamente del espíritu que van de recibir, los que van de creer en él. Fue reconectar al ser humano a la fuente para que otra vez volvamos a tener abundancia de espíritu y no aguas estancadas, sino, dice, ríos de agua viva, ¿no? Que corran de nosotros, que lo recibimos y lo damos para otros. Qué impresionante, ¿no? Que se parase el Señor en medio de esa multitud ahí en Buenos Aires, en medio de el día de la Super Bowl, en medio de las grandes fiestas religiosas también de hoy, y dijese a todos, si alguno tiene sed, como diciendo, nada de esto realmente te va a saciar, ni la religión, ni tu divertimento, ni el consumismo, las fiestas de consumo, nada de esto te va a acabar llenando, porque fuiste hecho para tener abundancia de espíritu, y eso solamente te lo puedo dar yo. Para vivir en la abundancia del espíritu. O sea, no solamente para tener la abundancia del espíritu. La única manera de que yo pueda, vamos a decir, tener esa abundancia de espíritu es que yo viva en la abundancia del espíritu. O sea, insisto, no es solamente una abundancia para satisfacer un momento, para saciar un tiempo, sino que es la abundancia es porque hay algo que está fluyendo constantemente, de tal manera que hasta me mueve, hasta me revela, hasta me lleva, y obviamente va a satisfacer lo que es realmente mi vida. Cuando yo soy honesto, insisto, creo que esta es una buena forma de aplicar esta palabra. Cuando yo estoy en medio de tantas cosas, insisto, fiestas, seguimos mundiales, de todo ese tipo de cosas, hay un momento donde el hombre, la mujer que en realidad es honesto consigo mismo, se va a dar cuenta que hay cosas que definitivamente le faltan. Y yo reacciono y digo, espérame, esto está muy bien, aquí estoy en medio de 5 millones de personas, pero estoy solo, estoy necesitado, y está perfecto que haya ganado esto, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder hoy por la noche cuando me enfrente a mi realidad? Y Jesús, en medio vamos a decir, de el éxtasis, de la euforia de una fiesta, se para y dice, ¿hay alguien
Y este es un mensaje sumamente importante y lo hago con mucho respeto. Ese alguien eres tú. Ese alguien soy yo. Esto no es para las multitudes. Esto es para aquel que en un momento tiene ese entendimiento de que a alguien le falta. Si alguno no dice, tiene sed. no es un mensaje para todo el mundo, es alguno está consciente de lo que está viviendo, alguno está consciente de lo que está experimentando, alguno está en un momento de su vida entendido de cómo su vida se está desarrollando. Quizás muchos van a estar solamente en la comida, muchos van a estar solamente en el baile, en la música, en la bebida, pero habrá alguno que se dé cuenta que necesita algo diferente. Yo soy la respuesta. Yo soy aquel que el Padre ha enviado, en el que hay abundancia de espíritu y en mí hay abundancia de espíritu. Yo soy tu plenitud. Wow. Yo soy tu todo. En mí tú no no te va a faltar nada. Nosotros vamos a estar completos en él, en la abundancia. Pero insisto, es un fluir. No es algo que se queda ahí como una represa. Esto es algo que está. Es más, yo creo que entre más fluye, más amplio se va haciendo el caudal, claro. más va rompiendo hasta la tierra, las piedras se van haciendo más lisitas, ¿verdad? Se van allanando. Entonces, esto es una vida. Y eso es lo que en un momento me habla precisamente lo que es la palabra, cuando nos dice en una manera muy directa, dice que en una forma, es más, lo pondré así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios 15, 45, dice lo siguiente: así también está escrito, el primer hombre fue una alma viviente. El primer hombre fue un alma viviente, pero esa alma viviente tenía vida porque estaba en aquel que tenía abundancia de espíritu. Claro. Era una alma viviente y la abundancia del espíritu venía del Padre, venía de Dios mismo. Al momento de que se separa, ese hombre quedó solamente como una alma viviente que tiene que satisfacer sus necesidades, y sus alegrías y sus gozos y sus situaciones, divirtiendo su corazón, buscando alternativas para darle vida a su corazón, para mantener su vida. Dice, pero el segundo Adán no es un alma viviente. El segundo Adán es un espíritu que da vida. Es un espíritu vivificante. Por eso cuando yo soy bautizado, revestido en el Cristo, lo que está sucediendo es que empieza en mí un fluir constante. No es una experiencia de un día, no es una experiencia de un lugar, no es una experiencia de un momento, es la vida que está en el Cristo, que es espíritu vivificante. En otras palabras, un espíritu que da vida, que produce vida. Ahora, ese espíritu, él es, y para ir concluyendo con algunas cosas, por eso nosotros no podemos hacer la unidad. La unidad nosotros no podemos producirla. La unidad que nosotros producimos es una unidad pues basada en nuestras buenas intenciones, basada en nuestros buenos conceptos, en ciertas ideas, en ciertos propósitos, pero está limitado. Cuando en un momento Jesús ora y le dice al Padre, Padre, yo deseo que en la abundancia de espíritu de nosotros, en la manera como nosotros nos relacionamos, yo deseo que ellos también sean como tú y yo somos uno. Y la forma de ser uno es en el espíritu. No es un asunto de la carne y no es un asunto del alma. Es un asunto espiritual. Dios es espíritu. El verbo viene a cumplir ese propósito y por eso se cumple lo que, pues también por ahí en la escritura nos habla cuando Jesús inicia su ministerio y dice, y que toma el libro, el rollo del libro ahí del
predicador ahí del hombre en la sinagoga y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Ese es el Cristo, el Jesús ungido es el Cristo. El Espíritu está sobre mí. Esta escritura hoy se cumple delante de sus ojos. Hoy se cumple. Y ese es el Espíritu vivificante. Cuando yo soy ahora metido en él, entro a una dimensión, lo hemos dicho, lo que expresa ahí Colosenses, los que expresa Efesios, en él es la plenitud de todos. Él es la plenitud de todos, en un fluir constante. Él puede llenarte a ti, me puede llenar a mí, puede llenar a cada uno de los que está escuchando ahorita, en la noche, él llena a todos, para que nosotros lleguemos a ser parte de su plenitud, el cuerpo. Y es un solo espíritu. Por eso, cuando en un momento en Efesios 4 dice: ustedes deben ser solícitos, ustedes deben de esforzarse, no por hacer la unidad, sino por preservar, por mantener la unidad del espíritu. Eso habla de un carácter. Eso habla de mi carácter. Yo no puedo hacer la unidad. Lo que yo tengo que hacer es estar solícito. Lo que yo puedo hacer es esforzarme en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y eso tendría toda una amplia aplicación. ¿Por qué? Porque el problema entre nosotros es que no mantenemos la paz, por lo tanto no mantenemos en un momento tampoco la unidad del espíritu. Afecto mi relación al estar. Por eso cuando hablaba en un momento Pablo a aquellos hombres ahí, también creo que en Corintios, cuando dice: ustedes son carnales porque entre ustedes hay pleitos, hay divisiones. O sea, ustedes no están en la línea porque no está el carácter del espíritu. No está el carácter, o sea, no saben mantener la unidad, no saben mantener la unidad con tus hijos, no sabes mantener la unidad con tu esposa, no sabes mantener la unidad con los consiervos, con la iglesia, no sabes mantener la unidad. Todavía hay demasiada carne, todavía hay demasiadas emociones. La única manera que esto se pueda mantener es en el espíritu, es una unidad en el espíritu, no es almática y no es corporal. Y allí tú sabes, no dice un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Pero ahora, déjame irme directamente a cosas que van a preservar la unidad desde el punto de vista de la relación Jesús con su Padre. Número 1, la importancia, y estoy hablando desde el punto de vista de Jesús para mantener su relación con el Padre. Jesús para mantener su relación con aquel en el cual hay abundancia de espíritu y que en él también hay abundancia de espíritu. Punto número 1, la importancia del conocer el corazón del Padre. Yo tengo que conocer el corazón del Padre y en ese sentido entrar en esa relación de pacto de vida y paz. Es la intención de Dios, la fortaleza de un carácter que nosotros llamamos Dios, establecido en principios: fidelidad, justicia, verdad y libertad. El conocimiento del corazón del Padre. Y para yo poder mantener esta unidad y no afectarla, yo tengo que respetar, tengo que conocer cuál es la intención del Padre, el corazón del Padre, los designios del Padre. Sumamente importante. Número 2. Ya eso es algo profundo, porque pues ya es todo una materia. Puedes tener una unidad, una relación y una especie de unión en apariencia, en formas, algo externo, pero en el corazón no tenemos afinidad, no somos del mismo sentido, del mismo corazón, y ya vamos mal, ya ahí realmente antes o después eso afecta. Es por eso que en un momento, cuando tú hablas de comunión, estás hablando en algunas ocasiones de participación y estás hablando también de compañerismo, pero no necesariamente de unidad de espíritu. Y eso es sumamente importante. O sea, en este sentido, para que el compañerismo y para que la participación en algo pueda tener, vamos a decir, su correcta aplicación, su correcto desarrollo, tiene que estar fundamentada en el espíritu. Es sumamente importante. Por eso también un hombre, una mujer
el yugo desigual no es de que voy a la misma iglesia. El yugo desigual no es que en un momento vivo en la misma ciudad o tengo la misma nacionalidad. No, no. El yugo desigual implica que lamentablemente no estoy en el mismo propósito, no tengo el mismo corazón. Entonces, esa es una problemática bien seria. El número 2 es la importancia de entender que una relación de este tipo, de unidad del espíritu, de mantener esta comunión, tiene que estar establecido en la manera como Dios edifica. Y todo lo que Dios edifica está establecido en juicio y justicia. Esto es la importancia de la palabra de justicia, y juicio, la importancia del discernimiento, la sabiduría para mantenerse en los principios, la sabiduría para mantenerse en las leyes de vida. Todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su palabra. Y yo tengo que tener la capacidad de discernir también, y eso se llama juicio. Todo lo que Dios hace, el trono de Dios, tú vas a encontrar siempre en la palabra juicio y justicia, que son el cimiento de su trono y son el cimiento de una relación. Número 3, la importancia y la observancia y práctica del respeto. El hijo siempre está honrando y dando honor a su padre. El hijo honra y sirve a su padre. O sea, en esta relación, el hijo tiene bien clara su función. Él es hijo y en esto él mantiene una práctica, una observancia del respeto. Mi padre. Él cuida, él podría decir, en la casa mía hay muchas moradas. Él dice, en la casa de mi padre. Esa es honra, ese es respeto. Ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Es la casa de mi padre. Él podría haber dicho, este es mi templo. Él dice, la casa de mi padre. En una relación, para potencializar una comunión y proteger una comunión, yo tengo que saber observar y practicar el respeto. Número 4. Es importante que yo conozca su voluntad. Puedo conocer su corazón, pero no conozco su voluntad. Y esto es cuando Dios expresa sus pensamientos altos, su deseo, su beneplácito, sus designios soberanos. O sea, eso otra vez, esto vienen siendo no conceptos. Cuando yo conozco sus preceptos, conocer su voluntad es determinante. Acuérdate que la voluntad de Dios es el pensamiento más alto para la vida del hombre. No es una imposición, no es una opción, no es algo que es dañino para mí. Yo tengo que entender que la voluntad de Dios es, dentro del conocimiento de Dios acerca de la vida, es el pensamiento más alto para la vida del hombre. Número 5, yo debo saber entender en este principio de comunión, en estos principios de comunión, para preservar la unidad, para cuidar la unidad, yo tengo que entender autoridad. Entender en la autoridad las responsabilidades y también mis límites, sus límites. Por ejemplo, cuando iban por ahí, aquella mujer le dice, oye, concede tú que en tu reino, cuando estés en tu reino, mi hijo, y uno sienta tu mano derecha, otro se sienta tu mano izquierda. Y dice, mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Hay cosas que el Padre puso en una sola potestad. Eso no es mío darlo. Yo no tengo autoridad sobre eso. Yo tengo autoridad sobre muchas cosas. En eso no. Yo tengo que entender en la autoridad mis responsabilidades y mis límites. Número 6, es sumamente importante mantener la prioridad del propósito. Mantener la prioridad del propósito. En esa posición de conocer el propósito, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Esto es, a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Esto es a aquellos que conforme a su propósito son llamados. La intención original del todo, hasta que todos lleguemos. La intención original del todo, yo tengo que conocer el propósito. O sea, cuando Jesús en un momento tiene que decir, dice, prepárame cuerpo, él entiende el propósito. Él sabe que va a morir. Por eso le dice a sus discípulos, ustedes no entienden esto. Yo entiendo que voy a morir. Y esta relación
no estoy enojado con el Padre, no estoy en desaveniencia con el Padre, estoy bien consciente de mi propósito, para eso vine. Wow. Y yo mantengo el propósito por encima de mis emociones y por encima de mis cuestiones almáticas. Y finalmente, la cuestión de la comunión es para liberar la eternidad del corazón. Liberar la eternidad del corazón. Esto es manifestándola aún en una trascendencia generacional, de tal manera que él verá linaje. Yo tengo que entender que esta comunión con Dios, esta participación, este compañerismo va a hacer que yo libere la eternidad que él puso en mi corazón. Esa es la importancia de la comunión. La comunión no solo ubica mi vida en un propósito eterno. En el plano terrenal también me hace compañero de aquellos que temen las palabras de Dios vivo. Él une y liga mi vida en el haz de aquellos que viven delante de Dios con un propósito. Y entonces entramos en esa dimensión. Por eso Jesús decía, papá, ojalá ellos entiendan lo que tú y yo entendemos. Ojalá ellos entiendan lo que tú y yo estamos viviendo. Que te conozcan a ti. La verdadera comunión siempre será el resultado de una comunicación estrecha, amplia, entre amores y propósito, que permite identificar que tenemos cosas en común y donde soy vinculado a un propósito eterno para poder liberar lo que Dios espera de mí, lo que Dios ha puesto en mi corazón. La única manera es que yo tenga comunión con Él. Nuestro tema, principios de relación para una verdadera comunión. Y aquí van los principios. La importancia de conocer el corazón del Padre, soy el primero. La importancia de entender que esta relación se establece en cómo Dios edifica, esa sabiduría para mantenerse en la unidad. 3, la práctica del respeto, observar y practicar el respeto. 4, que yo conozca su voluntad, sus designios soberanos. 5, entender autoridad y que tenemos responsabilidades y límites. 6, mantener la prioridad del propósito, conocer el propósito y saber que Dios va a trabajar para que todo obre para bien de acuerdo a ese propósito. Y 7, hay una finalidad, liberar la eternidad del corazón, la eternidad que Él puso en mí, que sea liberada. Así que yo encuentro palabras claves: el corazón del Padre, sabiduría, respeto, voluntad, autoridad, propósito, eternidad. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de vida. Estamos hablando de que en Él hay abundancia de espíritu y Él desea restaurarnos a nosotros para que haya abundancia de espíritu en nosotros. Y la única manera es que estemos unidos a aquel que es fuente de vida, aquel que es espíritu vivificante, aquel en el cual hay abundancia de espíritu. Esto no lo puedo hacer yo, es una consecuencia. Lo que yo tengo que hacer es observar, cuidar la manera de preservar esta relación de vida que tanto necesito, que tanto necesita la humanidad, que tanto necesitan las familias, que tanto necesita el hombre, que tanto necesitamos algunos. Esto no es para todos. Esto no es para todos. Es para algunos que queremos hacer algo diferente. Me encanta porque hemos empezado hablando de naciones, de multitudes, y a veces el panorama es preocupante, es desolador, pero Jesús sigue diciendo, si alguno, sigue con la invitación, si alguno tiene sed, si alguno no se conforma, no se contenta con lo que ofrece, como el hijo pródigo, con la comida de los cerdos que cuidaba, ¿no? Esas algarrobas. Y dijo, en casa de mi padre hay algo mucho mejor. Pues que venga a mí. Y si alguien se pregunta, ¿y cómo comenzar? ¿Cómo comenzar esta vida de propósito, de eternidad, de valores elevados? Ven a Jesús, que Él está con los brazos abiertos. Y yo le decía de broma a la iglesia, no, de broma y en serio, le decía a la iglesia el domingo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Le hablaba de esa palabra y llamado en el original se puede traducir como invitado. Así es. Y escogidos en el original también se puede traducir como seleccionados. Estoy hablando en términos de fútbol, ahora que hemos estado con el Mundial. Oye, ¿a quién no le gustaría estar en la selección
del equipo, o sea, el equipo, la selección de mi país, de México, de España, de Argentina, pues Dios invita a todos. Y si alguno acepta esa invitación y ese llamado de Dios lo recibe en el corazón y da el paso, entras en el equipo de Dios, entras en la selección, entras en los escogidos de Dios. No es que Dios te está descartando y dice a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, sino que Dios está diciendo, yo quiero que formes parte de mi selección, pero a ver si alguno responde mi invitación, si alguno se anima a venir y ser parte de mis escogidos. Por lo tanto, la oferta está ahí, el ofrecimiento está ahí, pastor. Si alguno tiene sed, si alguno quiere algo diferente, si alguno no está satisfecho, si alguno se da cuenta de esta preciosa oportunidad en Jesús, es para ti, es para mí. Aquí estamos intentando pues responder a ese precioso llamado de Jesús. Y digo intentando porque algunas ocasiones quizás hasta nos desanimamos y quizás decimos, pero ¿cómo será? Pues mira, yo no lo sé. Lo único que sé es que Jesús nos ofrece una hermosa oportunidad. Ojalá en estos días, en una manera reflexiva, podamos decirle, me interesa algo más de lo que tengo. Y tengo sed todavía. Que venga su espíritu y haga una diferencia entre nosotros. Hasta la próxima semana, hasta el 8º episodio de esta serie Conversando con mi pastor. Estamos en la 2ª temporada. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pastor Héctor Rocha. Un abrazo para ustedes. Bendiciones.